bien, entonces aquí estamos en rápidamente, como pueden ver, estoy en un deseo, por así decirlo, una necesidad también de escucharme para así poder monitorear mi voz y ver cómo sobre la marcha, en principio, que se escuche, ¿no? Ya saben, y si no, creo que este es un buen momento de saberlo, que en ocasiones, y esto se debe a fallas técnicas de audio, no tanto de video, porque uno se da cuenta rápido si te ves o no en la cámara, pero cuando estás hablando y todo esto, resulta que es posible, y ya me ha pasado, que el error sea tan garrafal que al principio el audio no esté funcionando, sencillamente esté apagado, esté en una frecuencia muy baja o esté desconectado completamente o muy bajo en mute, ¿sí? En mute, como se pudiera pronunciar bien, pero en fin, resulta que me ha pasado que no ha escuchado y por no escucharme, al final no se grabó nada, no, nada del audio. Eso es igual a no sirve la grabación. Y como el acto del habla es único y repetible, y en el caso mío, al yo no tener teleprompter, sí que tengo una idea previa, pero no tanto está calculada para decirla de forma estricta, tal cual, sino que yo lo digo sobre la marcha y en el acto del habla, como irrepetible, no puedo decirlo igual la segunda vez. Y a lo mejor me gustó más la primera vez y es un problema porque no lo puedo recuperar. Sencillamente se perdió para siempre. Y dicho esto, y precisamente por esto, es que estoy tratando ahora de usar este monitoreo de audio en el momento, ¿no? Es decir, sobre la marcha, yo puedo escucharme también y bueno, me estoy atormentando de una vez, porque resulta que yo me escucho y veo al menos que se escucha. Habría que ver entonces qué calidad de audio tiene, habría que ver qué contenido es ese, pero lo primero que se escuche. Eso es lo básico. Y bueno, espero que sí se esté escuchando bien y no solamente esperar de esperanza, sino que ya yo me estoy asegurando sobre la marcha, en el mismo proceso, de que sea así, como ya les mencioné, y por eso estos audífonos que vamos a ver en adelante. En fin, rápidamente, y ya les saludé, espero que esté bien, espero que usted nos escuche, se suscriba, comparta, esto es para eso. Principalmente, claro, es para mi propia eh, metacognición, pero también para todo el que lo quiera escuchar y compartir. Por eso es que lo estoy difundiendo por YouTube. Y además es una ventaja porque queda allí a perpetuidad, incluidas las barbaridades que se pueden decir, que espero que sean lo mínimo posible. El tema que voy a hablar ahora es una palabra: abstracción. Esta es la palabra en cuestión. Y vamos a ir en definición, y más allá de definición, cargándola de significantes que pudieran llegarnos o tiendan a el significado, ¿sí? Ya después les voy a hablar más de eso en algún momento, de esta concepción del giro lingüístico y de Jacques Derrida, que desconstruyó prácticamente, y así se nota explícitamente en sus escritos, de la gramatología y todo eso. Él desconstruyó, le cayó a martillazo a el estructuralista Ferdinand de Saussure, creo que así se pronuncia eso. En fin, ¿qué significa abstraerse? Usted puede encontrar esa palabra a lo mejor no en un vocabulario popular. No es que uno ande diciendo eso en cada momento en las conversaciones, pero sí que se aparece en todo momento y sobre todo lo que en ello está envuelto el significado de muchas cosas que a lo mejor no advertimos y que sí tienen que ver con el proceso o la capacidad de abstracción. Es una operación mental que está destinada a aislar conceptualmente
una propiedad, es decir, está enfocado en algo concreto, en este sentido lo termina institucionalizando de tal manera que empieza a ignorar otras cosas para eh, escoger esta en particular. Y es un proceso que tiene que ver con eso, separar, aislar y algunas cualidades que son relacionadas con este objeto que le caracterizan empiezan a ser relevantes y hacer de ello una especie de huella icónica que termine sin muchas palabras, a lo mejor las suficientes, pero tratando de ser más denotativo, explícito y no tanto, pero que es inevitable, pero trata de suprimir y en este caso no apelando tanto a la connotación, que es este eh, conjunto, serie o cadena de palabras conexas que por conexas están vinculadas a y atadas a, y estamos hablando del significante, que Jacques Derrida le daba más valor al significante que al significado, por esta misma sensación de inmanencia, más que de trascendencia al infinito, que siempre es una calamidad, es una situación prácticamente insuperable. ¿Sí? Pero bueno, es lo más común también. Una abstracción empírica implica eso. Yo aquí hablé en una ocasión del lenguaje apofántico. ¿Sí? El lenguaje, hace poco, ¿verdad? No hace mucho hablé del lenguaje apofántico. Y el lenguaje apofántico va de eso, ¿no? El lenguaje apofántico es más deísta, cuando uno señala algo y ya. Sí, el lenguaje apofántico, yo no sé si lo dije rápidamente o en nuestro programa habitual de los miércoles, sí, fue el caso, en el episodio 76, ahí yo hablé de eso. Más que apelar a esta cuestión que por estar lejos, distante, yo termino fosilizándola y con un acuerdo o una concesión, esto ya termina asumiéndose como no especular, no es semejante siquiera, pero sí a lo mejor ni siquiera es equivalente, simplemente es producto de esta abstracción que no trata de buscar el todo, sino porque sería además económicamente inviable, ¿sí? Sino que esta pequeña porción, rasgo, que a lo mejor puede ser o no más o menos distintivos, que relacionamos con este objeto que pueden visualizar. Esta capacidad de abstracción va de esta cuestión que ya les mencionaba, ¿no? Tiene que ver con lo empírico. Y lo empírico siempre tiene que ver con las sensaciones de los sentidos o estas facultades sensoriales que son en mucho las que nos pueden llevar a acercarnos o a tener esta sensación, una vez más, de cercanía con estos objetos o estos fenómenos. Entonces, la capacidad de abstracción es algo que se puede decir una facultad humana y está relacionada con el lenguaje y que además es un ingrediente vital para el lenguaje. Es esta capacidad de crear ideas, es esta capacidad de imaginar sucesos, narrar historias, que muchas veces está muy relacionada con el autismo, ¿sí? Que sí tiene la capacidad de abstracción, pero en el camino obvia muchas cosas, da la sensación, y ciertamente socialmente es lo que parece que está ocurriendo, estás de todas maneras enfocado tanto en esta temática. En el caso de los autistas llevan esto al extremo, dependiendo del grado de autismo, por supuesto. Ya después hablaré de eso, no es el tema
en cuestión ahora, pero sí es conexo con esto. Realmente el autismo tiene esta particularidad dentro de sus características, que yo, siendo autista, y así se ve realmente en la abstracción y cómo se percibe en las relaciones interpersonales, sociales, que está muy focalizado en un tema, tiene una fijación en un tema, pues puede ser los dinosaurios, las matemáticas, algo muy específico que a lo mejor termina siendo desde el punto de vista de los demás, tan tedioso que no puedas conectar otros temas y que además ni te interese. Socialmente estás resumiendo tu vida a un par de temas y ya, y todo lo conectas con eso, de manera que vas allá como el gorila en la habitación, que yo les decía hace poco, cuando hablé de este tema también en, en, en el pensamiento desiderativo. Ahí hablé de este tema y señalaba este libro de estos dos personajes que hablaron de este asunto, ¿verdad? Y que lo que en resumidas decían ellos, y fue el experimento social que hicieron, es que cuando uno está tan enfocado en un tema, nuestro cerebro, por economía heurística, enmascara todo lo demás. ¿Sí? No quiere decir que todo lo demás no esté formando parte de lo que se considera realidad, sino que yo no puedo estar en función de realmente estar concentrado, y para ello mi cerebro me ayuda a enmascarar los demás. ¿Sí? Lo demás es ruido y yo me enfoco en esto. Cuando yo estoy enfocado, no estoy negando lo demás, sino sencillamente estoy ahorrando esta energía, estoy haciendo una focalización porque es el tópico del cual estoy interesado en este momento. No quiere decir que eso no se pueda alternar, pero lo cierto es que no se puede eh, funcionar de forma simultánea. De forma alternada es discutible, y claro que sí, y la capacidad de hacerlo es muy grandiosa en relación al aprendizaje, que puedas conectar muchas neuronas, eh, por supuesto que tendría que ver con eso, relacionar una cosa, vincularla y que eso te permita enriquecer el tema en cuestión y no desviarlo a otro que a lo mejor mmm, lo pudieras vincular de manera forzada, pero que en el momento no es el caso que lo traigas a colación. ¿Sí? Es posible que yo pueda hacer un punto y aparte en la misma dinámica y fluidez de la conversación, hablar de un tema y saltar a otro. Esto se puede hacer y para eso están las conjunciones que se usan en el lenguaje, ¿no? Y le puede más bien sumar, enriquecer a la conversación que sigue siendo fluida de todas maneras. Y cuando intervienen otras personas, en caso de que estemos conversando, todavía eso debe hacerse y va a estar presentándose mucho más, ya que estas otras personas estarían haciendo intervenciones que no son cortantes y si es el caso, si se pudiera refutar en el mismo momento, in situ, en lo que se pudiera considerar el aquí y el ahora, y la conversación da para eso, más cuando hay más de una persona conversando en el momento. Quiero decir que el diálogo se esté ocurriendo como aún habla y hay diferentes personas que lo están haciendo, no como un monólogo, que es el caso de ahora mismo, que yo estoy haciendo una conversación que sí se debe a muchas ideas que están allí en mi mente y que van de un lado a otro, pero que no hay otra persona que intervenga en este mismo momento. Sí lo puede hacer en unos comentarios y tal, pero ya la conversación quedó
en un monólogo, también en un diálogo, si es que otras personas quieren intervenir y hablar relacionado a eso, pero ya quedó fosilizada, en este caso una grabación, pero es como el agua que se derrama en el suelo y que tú puedes tratar de recoger en un balde, nunca va a quedar igual de nítida. Bueno, ni siquiera va a quedar lleno el balde, porque todo lo que se derramó es muy probable, es más, no tengo la menor duda de que no lo vas a recoger de la misma manera. Por eso es que, para bien o para mal, las conversaciones que ocurren y que el acto del habla, que así es tal cual, se desempeña en un momento, en un lugar, en un contexto, ¿sí? Y que no se puede repetir, no de la misma manera, quizás pudiera así hablar del mismo tema y todo, pero siempre va a ser productivo y esas producciones van a salir de manera inédita, ¿sí? Más allá de que puedas tener un teleprompter y que puedas tener un guión, no va a salir igual jamás en la vida. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno está en el habla y en el momento, y si es natural mejor, que mucho se aprecia, hay una frase, creo que es de Gabriel García Márquez, que en estos días escuché, que dice que si quieres conocer a un escritor, más allá de leer su obra, que es lo que nos llega al final, deberías, y fuera muy privilegiado si conocieras lo que está en el tacho de basura de este escritor. Es decir, que todo lo que él pudo escribir y publicó está muy filtrado. Yo puedo decir cosas y hasta la puedo pensar y hasta la puedo fosilizar un poco más, a lo mejor fijar todavía más en cuestión de que trascienda el espacio-tiempo, ¿sí? Y que por eso la escritura tiene esa ventaja de que puede trascender muy a pesar de que yo no esté. Y lo mismo pasa con las grabaciones que se hacen con estos dispositivos que ahora tenemos. Y cuando lo, todavía más, lo agregas a una corriente de pensamiento que se está dando en la globalización por medios digitales, por ejemplo, en las redes sociales como YouTube, que sí se puede decir que YouTube es una red social porque hay interacción y que las personas pueden encontrarlo allí y quizás pueden sumarle, pueden criticarlo positiva o negativamente, pueden tener acceso a ese material muy a pesar de que no estés. Lo mismo ocurre y todavía mucho más antiguo con los libros, con los escritos, con la técnica de la escritura que Derrida le daba más relevancia, por cierto. La escritura termina siendo estos códigos que son más formativos y gramaticales y que por eso mismo terminan trascendiendo más y que dándole estructura al lenguaje son las condiciones para que siga ocurriendo el convenio que a lo mejor yo no estuve allí ni siquiera para que me preguntaran, pero entro dentro de esta corriente que apunta al contrato social, llámese convenio, una vez más, que él habla, la escritura como referente, porque es así como trasciende, más allá de que también se comunica de manera oral, pero esta persona la tuvo que haber leído de cómo funciona la cosa, las leyes, etcétera, y que entran en una corriente sí que holística, pero que sí que se le puede seguir sumando, pero nos precede. ¿Me explico? Cuando tú llegas a este mundo ya la lengua está, dependiendo claro está, el ambiente donde hayas nacido y tal, y sí que te puedes trasladar de un sitio a otro, no pasa nada. No quiere decir de que todo el mundo tenga la necesidad o los medios para hacerlo, pero naces en un contexto lingüístico determinado, condicionado, por no decir determinado, que suena muy tajante, ¿verdad? Eh, y que es aquel, desde niño te vas a nutrir con esa lengua y va a ser la considerada lengua uno, por no decirle lengua materna.
porque es probable que la lengua no la aprendas ni siquiera de tus padres. Es probable que esta lengua la aprendas sencillamente del grupo de hablantes que te rodea. Usted agarra a un ecuatoriano y lo nació en Ecuador, es verdad, pero en el periodo crítico del aprendizaje incluye la lengua, que son aprender es para toda la vida, ¿no? Pero hay un periodo crítico, una ventana que se abre y que termina siendo muy favorable en función de aprender una lengua. Por ejemplo, aquí yo puedo nombrar a muchos lingüistas al respecto y otros que son psicólogos del proceso de la evolutivo del desarrollo humano, como son, no sé, Jean Piaget, Lev Vygotsky, ¿por qué no nombrar también aquí en la ecología del desarrollo humano Uriel Bronfenbrenner? Y es verdad que esto se va increciendo, ¿verdad? Va tomando otras perspectivas y se va sofisticando, pero el lenguaje en cuestión lo tenemos en esos primeros 5 años, 6 años de vida, donde se produce y se va adquiriendo del ambiente circundante, ¿no? Es un aprendizaje social el del lenguaje, definitivamente. Es así como uno se va apropiando de todos estos por cuestiones pragmáticas, por utilidad al principio, pero le vas hallando todo el sentido. A lo mejor no te vas a convertir en un lingüista ni nada de eso, que es todavía cuando uno adquiere, creo yo, más metalingüística, pero sí que nuestro cerebro nos va ayudando a ver, ok, cómo yo me voy a relacionar con estas personas, cómo yo puedo hacer para obtener alimento o advertir a los demás que me duele el estómago. Ah, llorando, ah, bueno, vamos a llorar. ¡Guau, guau, guau! Es una manera de comunicarse. Ah, ok, esta palabra le funciona a esta persona, dame, dame. Entonces yo, ame, ame. Y empiezo a reproducir lo mismo porque funciona, más allá de que haya una conciencia a percepción definida. Es verdad que con el tiempo se va eh, sofisticando. Entonces, esta decisión del lenguaje y cuando se hace de manera precisa, es todavía mucho mejor, porque las oposiciones fonológicas distintivas sí que van a alterar el lenguaje. Y eso que, claro, dentro de un contexto uno pudiera entender qué es lo que el niño quiso decir y se van elaborando ciertos códigos, a lo mejor que funcionan en un entorno más restringido, pero que cuando te vas a la sociedad, es decir, cuando el niño, la niña en cuestión, el ser humano en esta etapa evolutiva va a otros espacios, se va a encontrar con que hay una todavía más marcada definición de cómo, cuándo, para qué, gramaticalmente, cómo funciona, unas reglas que son más o menos estrictas relacionadas al lenguaje. Entonces ya termina haciéndose uno de la cultura, de cómo funciona, cómo está empaquetado ya el lenguaje y todo lo que implica nuestro desarrollo social dentro de cierta comunidad lingüística, ¿no? Sin hablar de que podemos trasladarnos a otras comunidades lingüísticas que si hablan español, créame que el español de Ecuador no es el mismo de Venezuela, ¿sí? Los códigos y las referencias nada tienen que ver con un sitio u otro. Y es verdad que hay una línea muy delgada y una frontera lingüística que se puede solapar y que sí que hay cosas que son demasiado obvias que se van fosilizando también el lenguaje y se convierten en léxico. Y estos léxicos justamente son más fosilizados, terminan comprometiendo el lenguaje y apegándose más a una gramática y que vale la pena que nosotros, por supuesto, como no, la incluyamos en eh, nuestro acervo lingüístico, ¿cómo se le dice también? Estoy pensando en esto que se llama, cuando nosotros tenemos un vocabulario más amplio
porque le vamos sumando estas palabras y que una palabra no está aislada, responde a una sintaxis, responde a una referencia, a un contexto, a una prosodia. Más allá de eso también están los elementos paralingüísticos, que no son lengua propiamente, pero sí que modifican el mensaje y que lo pueden alterar, pueden haber malos entendidos. Es sumamente complejo también el proceso de, aún usando la lengua, entendernos con el otro, la comunicación que existe en diferentes entornos, cosa que termina, si no te vuelves una persona quisquillosa, sí que se puede terminar entendiendo, a lo mejor superando los malentendidos, si tratas de capturar el compromiso ontológico haciendo uso de la racionalidad compartida, del principio de caridad, que lo pueden buscar por allí para que vean de qué se trata esto. Y para resumirlo de manera muy minimalista, es aquello de lo que yo puedo decir, ok, es probable que yo a esta persona no le entienda todo, ¿sí? Esta palabrita está unida a un contexto. Esta palabrita en cuestión, que es una partícula, no me dice mucho de esta persona, me dice algo, pero no todo lo que yo tenga que saber. Entonces yo como receptor también tengo el compromiso de no apurarme a juzgar, ¿sí? Yo tengo que interpretar de manera que no solamente hago una especie de traducción, de transcripción palabra por palabra y apegándola a un filtro que no es su filtro, ¿sí? Mi cosmovisión, que probablemente no sea su cosmovisión, no exactamente así y no tiene por qué serlo, y que yo debería más bien usar estos elementos que tienen que ver con no con la traducción, y podemos buscar aquí referentes, creo que tengo un video al respecto que habla sobre la diferencia entre traducción e interpretación, y si no se los debo, debería hablar más de eso en ciertos momentos, porque esto va del hecho de que yo pueda tener niveles superiores de interpretación que tenían que estar sucediendo en función de no asumir a priori ninguna concepción sobre la otredad, darle la oportunidad de incluso, porque igual eso va a emerger, es algo que no puedo yo represar para nada, coaccionar. Yo pudiera hacer un intento, en algún momento eso va a explotar, mejor la naturalidad. Y la naturalidad del hecho de entender el compromiso ontológico de la otredad. Como ya creo que les dije, el personaje en cuestión del que yo hablaba, que habla de los eventos mentales y de cuidado con los dogmas del empirismo, el monismo anómalo también, creo que sí, así fue como llamé ese video, eh, de, de, de Donald Davidson, ¿sí? Donald Davidson. Él habla mucho de eso, de la interpretación y de los niveles más superiores de la interpretación que va más allá de una hermenéutica que tenga que ver con escritos, sino también con el cómo leemos a las personas, ¿sí? Cómo leemos a la persona. Es que yo, al igual que los demás, también quisiera que se decantaran por la mejor interpretación posible que tengan de mí. Yo voy a hacer lo mejor posible, pero los demás les toca hacer su propia interpretación. Y que yo no puedo manejar a el cómo el otro piense. La verdad es que sí que pudiera yo añadir elementos que facilitaran esto y que no eh, crearan una confusión tal, haciendo quizás un discurso que sea didáctico, más comprensible. Y sin embargo siempre van a haber detractores de cualquier discurso posible. Eh, sí que yo pudiera eh, caracterizar ciertos elementos
y tener en cuenta los niveles de abstracción. Cuando las personas hablan algo, dicen algo, es obvio que aunque están tratando de ser naturales, y si estás tratando ya es forzar, ¿no? Porque tratar algo es manipularlo. Yo no estoy tratando nada, yo lo que estoy es diciendo, más allá de entender de que si yo estoy diciendo algo, a lo mejor con el fin de convencer, hay una especie de intencionalidad siempre en cualquier fracción discursiva, pero que todo está dentro de un contexto, todo obedece a un contexto. Y tú tienes que tratar, usted tiene que tratar de entender tal cosa, de hacer un análisis más fenomenológico, más no tanto deductivo, pero también inductivo, ¿sí? Y que lleve a que esta partícula que usted está viendo no es otra cosa que eso, en un intento de tener de verdad una interpretación lo más certera posible, que lleva al otro, que es el interlocutor válido, el receptor, que puede ser cualquiera, ya esto trasciende a lo que uno deja como huella. Yo puedo dejar un libro y eso quién sabe a quién va a llegar, un video, quién sabe quién lo va a ver, cómo y qué va a decir al respecto de lo que yo dije, a lo mejor pensando que yo tengo una intención que no es tal cosa y no pasa nada, cada quien va a hacer sus interpretaciones. Sería, por supuesto, una ventaja cuando hay interacción, porque las interacciones tienen, vamos a decirlo así, eh, vamos a llamarlo del beneficio de la duda y de la oportunidad de preguntar al otro para poder a lo mejor disipar esa duda en el marco de, de la conversación, que por cierto hay todo un tema al respecto sobre el hecho de que el lenguaje es aquello que puede ser dañino en cuanto a que se puede malinterpretar, más que dañino, el lenguaje es eh, el problema y también la solución. Porque yo por medio del lenguaje puedo seguir indagando y no me voy resentido, puedo refutar, puedo dar la oportunidad de eso que llaman el derecho a réplica, ¿verdad? Yo puedo, si esta persona está viva y es accesible, que no todo el tiempo yo tendría que estar tratando de justificar lo que diga. Cada quien interpreta las cosas, no todo el tiempo yo tendría que estar, porque además económicamente, por la heurística ni siquiera es viable, ¿no? Yo no puedo en, en lo que yo diga convencer y estar tratando de contentar a todo el mundo. Es probable que eso no vaya a ocurrir jamás en la vida. Ni siquiera ha pasado con los maestros más destacados vamos a decirlo así, que han tenido un balance, ¿no? Todos han gozado del 100% de la aceptación, ¿verdad? A lo mejor de un porcentaje suficientemente amplio, y hemos visto a personas que solo por su prosodia y su manera discursiva que, que es altisonante y que a lo mejor puedan ser líderes y por eso mismo se convierten en líderes, porque son carismáticos y todo este tipo de cosas que terminan resultando, sí, acaparar un número no pequeño, todo lo contrario, muy amplio de adeptos a esa idea, pero que terminen siendo un fraude porque sí que tiene un porcentaje amplio de aceptación, pero basado en el engaño. No son los números los que van a determinar tampoco si algo es bueno o malo, y si es bueno para mí, a lo mejor yo lo acepto, pero no es bueno en sí. Es probable que haya asuntos éticos implicados en la aceptación de una idea o el rechazo de esa misma idea para uno. Siempre hay
oportunidad de acercarse o alejarse, de convencer o de con la misma dinámica alejar a otra gente, porque no son a lo mejor honrados intelectualmente y no pasa nada, ¿no? A lo mejor no encaja con tu idea porque tienen otras que son inconmensurables, pero que no es una cuestión de que te tengas que sentir mal por eso, por la aceptación o no. Que esto está muy ligado a las redes sociales donde se catapulta esta, este interés de aceptación, ¿no? Este interés de encajar, este interés de tener un número de seguidores y tal. Richard Rorty hablaba más bien de que para no estar cayendo en estos temas que además psicológicamente pudieran afectarnos, pudieras influir en nuestra autoestima, en nuestra capacidad de aceptación, no solamente del otro, sino de aceptarme tal cual y de mejorar día a día resilientemente de la manera más asertiva posible y de la manera más moderada, trayendo esto que decía Rorty de convertirme en una persona irónica en el sentido de que no me tomo tan en serio, ¿no? No todo lo que yo diga tiene por qué ser aceptado. No todo lo que yo diga tiene por qué ser popularmente y viable de manera intelectual ni nada de eso. Es un juego del lenguaje más, como decía Wittgenstein, y que dentro de lo que yo diga, yo puedo decir cosas que sencillamente terminan siendo aquello que dije, pero que hay de aquello que no dije, ¿sí? Más son las cosas que yo pienso que las que digo, la verdad, ¿sí? Hay muchas cosas que yo pienso que no debería decir, y hay muchas cosas que digo que a lo mejor no estuvieron bien pensadas, no pasaron bien por el filtro del pensamiento, estuvieron fuera de contexto o fueron interpretadas fuera de contexto. Ya es responsabilidad también del interlocutor, del emisor, porque yo termino caracterizando, yo termino fosilizando, yo termino, como es el tema en cuestión, haciendo abstracción. Esta capacidad de abstracción también tiene que ser tomada desde el punto de vista no solamente del receptor, del emisor, mejor dicho, pero también del receptor, ¿sí? Entonces, en todo caso, está esta responsabilidad de yo hacer siempre un revisionismo y en todo caso, que hay de mí, si más bien me decanto porque, bueno, tiene que haber una racionalidad compartida. Esta persona debe tener ciertas razones por lo que está diciendo o haciendo. Déjame chequear esto primero antes de juzgar a posteriori en vez de a priori. Y es verdad que este famoso experimento social de el gorila en la habitación, ¿verdad? Sí sirve para entender que nosotros enmascaramos cosas que no deberíamos, ¿verdad? Eh, y Christopher Carrish y Daniel Simons fueron los que hicieron este experimento social. Un par de psicólogos. Yo hablé de este libro ya en un podcast aquí, cuando hablé del pensamiento desiderativo. Creo que el último que hice, el 79. Bueno, en fin, yo voy a dejar esto hasta aquí porque sí que tendría que resumir que la abstracción es una capacidad importante en el proceso en virtud de lo cual nosotros tratamos en función a la heurística, que es la economía, hacer ciertas y por eso el lenguaje se puede llevar a cabo porque el lenguaje nada tiene que ver con la realidad. El lenguaje tiene que ver con interpretación de la realidad en todo caso, ¿no? Yo aquí pudiera estar de acuerdo más o menos con lo que decía Nietzsche, ¿verdad? No asumiendo esto de manera, vamos a decirlo, tan radical, pero sí que no hay hechos, solo interpretaciones. O sea, ya veremos cómo se interpretan y que cada quien pudiera tener una interpretación,
pero sí que en función a entendernos, ¿verdad? A tratar de entendernos, sí que este proceso que implica reducir todos los componentes fundamentales y de que lo traes ahora y lo conviertes en una palabrita, y esta palabrita tiene un sonido, tiene una cuestión que es fonología pura y que también tiene ciertas grafemas con estos códigos. Tú terminas reduciendo esta idea a esta palabrita, y esta palabrita junto con esta otra palabrita y esta otra palabrita, entonces está comprometido a nivel sintáctico, a nivel pragmático, nivel semántico, y dependiendo del contexto también la utilidad que se le dé, que esto es el nivel pragmático, ciertamente, y que si tú no tomas en cuenta todo esto y no haces un análisis de verdad, primero apelando a la buena fe del otro, del discurso del otro, eh, terminarás enredándote y no entendiendo de que la lengua es una parte, es una abstracción que termina siendo eh, convenientemente así aceptada por esta capacidad y necesidad heurística que tenemos, por la misma heurística, que es el ahorro de energía, eh, y por economía, ciertamente termina siendo así, y facilitando también el, la capacidad de atracción, termina facilitando esta comunicación bueno, que después de todo, independientemente del idioma, del lenguaje, que esto también es otra barrera que pudiera ocurrir, aunque Chomsky también habló de que tenemos una capacidad que nos es común a todos los seres humanos, que viene dada por el dispositivo de adquisición del lenguaje, y, y que Rorty también decía que uno como nosotros los seres humanos, y que sí que muy independientemente del tipo de lengua que hablemos, tenemos la capacidad de interpretar el discurso del otro y de ser interpretados por el otro. Esto ocurre porque somos seres humanos, y que sí que apelando a eso, justamente, que es algo en común, ya si no lo descuidas, si te mantienes apelando a que somos seres humanos y que el lenguaje simplemente es una capacidad que termina uniéndonos, si no es para eso, si no es para arreglar malos entendidos, ¿verdad? Que pudieran surgir por el mismo lenguaje, bueno, fuera un desastre, ¿no? Eh, y que sí que funciona porque, bueno, porque nosotros hacemos que funcione. Es algo humano, pero se debe también a una capacidad innata, ¿sí? Se va sofisticando, nos precede, y que podemos hacer eh, inferencia, el nivel inferencial, que va más allá de la interpretación también, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, nada, vamos a dejar esto hasta aquí porque lo estoy tratando de cerrar. Estoy viendo por aquí a ver cuánto tiempo llevo. Y estoy ya para concluir. Asumamos que la abstracción es como un cuadro, ¿verdad? Un cuadro que tiene estas ideas abstractas allí. Son ideas abstractas porque al final se manifiestan y se hace interpretación de ellas por diferentes medios. La lengua, el arte, es una manifestación. Tú tendrías que ver, una vez que hacen esta manifestación, o sea que de alguna manera se expone, ¿verdad? Habría que ver cómo interpretar eso, y la inferencia nos va a llevar a no enredarnos, a ver la partícula y hasta considerar lo que Jacques Derrida decía: nada hay fuera del texto. En el texto está lo que se dice, lo que se quiso decir, que muchas veces lo podemos entender por aquello que no se dijo, ¿sí? Y esto es una capacidad que responde
no solamente al intérprete, aquel que hace exposición del lenguaje o de cualquier forma de arte, sino hay una responsabilidad muy seria en el receptor, ¿sí? Quien capta el mensaje y cómo lo capta tendría que tener una capacidad de abstracción suficientemente funcional como para no enredarse en detalles superfluos que pudieran ser sí importantes, pero que no están desligados a una estructura más amplia que es el todo. Como decía en su momento René Descartes, ¿verdad? Tú quieres entender un problema, entonces vamos a tratar de entender sus partículas, ¿sí? Y tratando de entender sus partículas, que son más pequeños, los puedes dividir. Eso lo hacemos por nuestra capacidad de abstracción, ¿sí? Podemos entender y hasta suprimir esta idea que representa, al menos yo intento de que así sea, un todo. Por eso es que existen los logotipos, los iconos y las señales de tránsito, que tú la ves y ya sabes que esto implica un poco de cosas más, ¿sí? No ves una flechita verde y tú dices, ay, qué flechita verde tan bonita. No, tú entiendes de que, ok, esta flechita verde es un símbolo que significa pa, 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 pa. Entonces, por tanto, yo tengo que hacer ta, 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 y pum, rapidito tú captas eso y pum. Es un convenio social que existe, que está atribuido y que ese signo recoge una carga semántica que es evidente que es más allá de lo obvio, ¿no? Tendrías que tener estas capacidades de abstracción muy consona con esa señal que está allí manifiesta. Y que esto yo creo que lo resume todo. Tendrías que apelar a tu nivel inferencial que va más allá de una interpretación escueta y nada que ver con una traducción literal, transliteración que termina distorsionando el mensaje. Después de todo, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? Eh, ¿Cómo piensa esta persona? De alguna manera, ¿cómo lo está manifestando eh, en este símbolo, en esta interpretación que está haciendo esta persona? Es interpretable. Eh, ¿Cómo yo puedo hacer para tratar de conseguir un punto que me lleve a un entendimiento con esta persona o con este manifiesto, o con este fenómeno, etcétera, ¿no? Eso nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y nada, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.